En este video les voy a hablar un poco sobre, digamos, los pequeños engaños o trampa que a veces hacen unas personas en competencias. Entonces, este camión de aquí, por ejemplo, es el camión Euro de Tamiya. Y aún tengo el mío, me encanta realmente, aunque al comienzo no quería yo comprarlo, no me interesaba la clase y después de que lo compré me encantó. Y cuando lo corrí toda una temporada y quedé invicto la temporada. Todavía tengo el premio que me gané y todas las carreras dentro de la serie. Entonces una serie son múltiples carreras, no recuerdo si eran 7 en esta serie en particular que gané. Pero todas las carreras de la serie las gané y quedé invicto. Y de vez en cuando sí había unos que parecía que tenían unos camiones un poco más rápidos que el mío, pero muchas veces perdían el control, se accidentaban o algo, o sea, chocaban el camioncito, entonces terminaba yo ganando. Y recuerdo que muchas personas me preguntan, oh, ¿y qué le has hecho al camión? Yo les decía, no, pues nada, está de acuerdo a las reglas, lo pueden ver, pueden analizarlo. Y una vez les dejé el camión, y simplemente se los dejé ahí todo un día, porque ese día no iba a competir yo, me iba a ir con mi señora a hacer otras cosas, pero de pasada llegué, les dejé el camión. Y de hecho se lo ofrecía a una persona para que lo usase. Pero en el circuito, la pista, el club donde competía yo con este camión, las reglas eran que los bujes que normalmente tiene de latón se los podíamos cambiar por valeros, y eso fue algo que sí hice. Y la otra cosa es que permitían cualquier tipo de lubricantes, no importaba qué tipo de lubricantes, fluidos, grasas, etcétera. Fenomenal. Entonces en los diferenciales podíamos utilizar cualquier cosa. Entonces en vez de utilizar grasa, porque uno puede utilizar grasa negra, grasa roja, la grasa azul sería mejor. Es un poco más pegajosa la azul. Pero también hay ciertos aceites que se utilizan lubricantes para diferencial, como el de 1.000.000. Y el de 1.000.000 es muy, muy espeso, tan espeso que no cierra el diferencial, pero se maneja como si estuviese cerrado casi el diferencial. Pero dentro de las reglas uno tiene que poder desplazar una llanta en una dirección y la otra en la dirección opuesta sin problemas. Entonces ya después de esa temporada lo que hice yo fue que cambié el tipo de lubricante que se utilizaba por este de aquí de 20 millones, que es increíblemente espeso. Y sí, las llantas, las ruedas sí se pueden girar en dirección opuesta, lento, o sea, lentamente, pero esta grasa es fenomenal. Pero para la competencia, para esa serie usé 1.000.000, que era lo que recomendábamos que se usara. Pero ya después, extrañamente, cuando llegaban de fuera a competir para, digamos, ciertas copas o premios los fines de semana, bueno, cuando era ya una carrera de todo el fin de semana, sábado, domingo, en vez de simplemente domingo, nunca les podía ganar esos tipos y nunca lo entendía por qué. Y estas eran personas que llegaban de fuera acá a competir, de diferentes ciudades. Y se me hacía lo más extraño y realmente no lo podía averiguar yo, no entendía porque no tenía sentido. Ahora, acuerdo a las direcciones, se supone que el camión se debe de operar acuerdo a las instrucciones en cuanto a su construcción, salvo esas dos excepciones. Entonces, como el motor con escobillas nunca lo lavé, pero si lo lava uno, sí le da un poco más fuerza, más velocidad. Pero era tanta la diferencia de velocidad de los otros camiones que no tenía sentido, no podía ser solamente eso. Ya después con el tiempo lo que descubrí fue que muchos de ellos le cambiaban el engrane. Y me quedé yo, como estas son macanadas, la verdad, se pasan. Y este es uno de los problemas. Y ya con el tiempo simplemente me desilusioné de la carrera. ¿Por qué? Porque a nadie le interesa mucho también ciertos circuitos. Entonces no revisan realmente si sí está el camión acuerdo a las normas y las reglas o no. Yo creo lo lógico sería tomar el camión, quien haya sido el primer lugar, y revisarlo. Y ya si los técnicos determinan que está bien el camión, pues se gana primer lugar. Y si no, pues sigue el segundo y sigue el tercero hasta llegar a ello. Porque realmente no es justo. Y no es justo porque muchas veces este camión es el que se recomienda para una persona que quiere iniciar dentro de las carreras. Pero cuando hay tantas personas que hacen todas estas macanadas, todos estos engaños de hacer cosas que violan las reglas, realmente se pierde mucha de la diversión. Entonces, esto era lo más grande, esto de aquí.
Y lo siguiente era que otras personas tomaban lo que eran los amortiguadores, les daban vuelta, entonces los ponían al revés, de abajo hacia arriba, y luego con un tipo de silicio creaban un sello para poderle poner aceite dentro del amortiguador para ayudar con la amortiguación. Esto tampoco se permite y es algo que nunca hice. Entonces ya con estas cosas decidí ya no competir porque no vale la pena, especialmente cuando es una serie no es tan caro. Era lo equivalente a, digamos, $35 la primera clase y luego la segunda, no recuerdo si 15 y luego 5 la otra. Pero en las competencias grandes, como los premios eran más y venían personas de fuera, entonces uno termina pagando $80, digamos. Entonces no voy a pagar $80 por 3 clases para perder, solo porque alguien está, no sé, pasándose de listo. A los motores, aquí también es donde se hace trampa y esto lo descubrí después con el tiempo. Entonces, si ustedes han visto muchos de mis videos de motores, he puesto a prueba muchos de ellos en el analizador y también he tomado las medidas de Gauss de la fuerza magnética de los rotores, porque aquí tienen los imanes. Y con los motores Trinity, ahora yo normalmente competía con Hobbywing y Phantom, me encantan los Phantom, los Hobbywing también. Pero con los Trinity comencé a cambiar los rotores. Y ustedes pueden ver esos videos los tengo aquí, donde en el analizador tomo un motor Trinity y le cambio el rotor y veo las revoluciones, cuántos amperes de suministro requiere el motor, etc. Y lo hice porque estos rotores eran accesibles y no muy caros comparado a otras marcas y más o menos le dan a uno la fuerza. Entonces aquí una idea. Entonces aquí no se ve bien, pero si ustedes tienen un motor, por ejemplo, de 17.5 o algo así, este rotor de aquí, el de 12 milímetros, es una maravilla. Esta es una. Pero solo si se permite. Si no se permite, pues sería ilegal dentro del contexto de las carreras. Y no lo hagan. No se los recomiendo. Ahora, volviendo a los motores, un periodo de tiempo donde yo no entendía, por ejemplo, en VTA, Vintage Trans American, y en estas carreras de VTA, de carritos de control remoto, se me hacía interesante porque había unos tipos que llegaban y competían, eran increíblemente rápidos. Y luego, para colmo, en las series les dieron premios, pero ya después me di cuenta, o sea, esto era cuando yo era, digamos, inocente y justo. Me di cuenta que hacían trampa como no tiene idea. Ahora, ¿cómo hacían trampa en VTA? Bueno, cambiando los rotores, esa es una de las formas. Y algo interesante también es que había una marca en particular y llegué a comprar motores y ya cuando tenía el equipo para analizar Gauss y eso, y ya los comencé a desarmar y medir, me di cuenta que aunque era la misma marca, el mismo motor, no eran iguales todos. Entonces no sé qué estaba pasando. Y otras personas sí les cambiaban los rotores. Y en un motor de VTA viene siendo un 25.5 en cuestión de las vueltas. Esos motores, uno fácil puede utilizar un rotor de 13 milímetros y simplemente cambiar el engranaje para un paso más rápido, porque sí, pierde unas revoluciones con esto, pero la fuerza es increíble de estos. O puede cambiar uno a un rotor con más Gauss y que sea de el mismo diámetro o diámetro más chico. Noten, este rotor está fuerte. Entonces esto le daría a uno más revoluciones, pero realmente no pierde uno mucha fuerza porque, pues, los Gauss. Ese es el motivo. Y ya me comencé a dar cuenta de esto. Y si ustedes ven mis videos de VTA, hay unos videos, los viejos, donde tengo la carrocería roja. No se preocupen de ellos. Esos no son interesantes. Bueno, míralos, son interesantes para mí. Pero ya después, cuando tengo la carrocería verde, si ustedes se fijan en el título, usé... ya experimentaba con diferentes motores y comencé a utilizar uno que era de esta marca, Much More. Y aquí fue donde di con el clavo, porque un amigo y yo ya sospechábamos que unas personas estaban usando motores que no se permitían. Y lo que hice fue que dejé el coche, digamos, normal, no modifiqué la suspensión ni nada. Entonces, de cierta forma eso me afectaba, pero ya estaba utilizando yo un motor más rápido. A propósito, y es el motor que llaman Outlaw. Viene siendo este de aquí.
Y tengo el registro del motor, la fuerza y todo. Es increíble este motor. No se permite en VTA. Pero en una carrera, a veces lo que hacía era que manejaba un poco más lento en las vueltas cortas, o sea, en el campo interno. Pero ya cuando llegaba al estrecho, a la recta, entonces trataba de llegar más o menos igual que el otro, más o menos tomar el tiempo para ver una distancia entre otro coche y el mío, y aceleraba y ver si lo comenzaba a alcanzar. Y nunca los alcanzaba yo con los motores regulares, los legales, ni con el Phantom, que me encanta el Phantom Helix RS. Les voy a hablar un poco de ese Phantom. Ese Phantom lo utilicé yo en Fórmula 1 y había un señor, Bruce, que dudo que vea este video, pero Bruce siempre me decía, vale, sí que tienes motor. Y a veces me daban ganas de simplemente prestarle el motor para que viera él la maravilla que era, porque ese motor era un motor que era legal, no lo había hecho yo nada, pero era muy rápido. Y tengo un video de Fórmula 1 donde estoy rebasando a personas como si nada. Y un motor increíble realmente. Pero bueno, nunca lo va a ver él y nunca va a ver este video tampoco, pero bueno, no importa. Volviendo a VTA son más pesados los coches. Y con este motor finalmente había uno que finalmente lo alcancé y logré igualar la velocidad. Y fue donde me di cuenta. Y de hecho sí le avisé al dueño también, le dije al dueño. Y empecé a hacer esto y a unas cuantas personas las comenzaron a pillar con las manos en la masa con motores que no debían. Y se me hizo cómico porque una vez un señor llegó molesto, vio mi motor y me dijo, ese motor es tal motor, no se permite. Y yo le respondí y le dije, no estoy ganando. No iba a ser grosero y decirle que le importa, y tampoco iba a ser grosero y decirle usted es uno de los más tramposos que hay. Yo sé que le han llamado la atención a usted, por eso está molesto que yo tengo este motor. Pero la verdad era lo que estaba haciendo yo. Estaba tratando de ver qué era lo que estaban haciendo ellos. Y les estaba igualando la velocidad en la recta, aunque no estaba ganando, pero ese no era el punto. Ahora, mi amigo Extra Crispy, él sí comenzó a retar a muchas personas. Y les comenzó a dar reta, como dicen. ¿Por qué? Porque él comenzó a hacer ajustes realmente muy precisos en su coche y él les ganaba, a pesar de no tener de estos motores. Sí llegaba cerca, pero no tan cerca. Y digo, llegaba cerca porque de todas formas le sacaba unas 4 vueltas, pero él llegaba más cerca que otros de nosotros, donde a nosotros nos sacaban, digamos, a él le sacaban 5 o 6, a nosotros 7, 8 vueltas, un decirlo así. Entonces para mí eso es cerca. Pero bien. Ahora, aquí, las llantas. Las llantas es otra forma con lo que hacen trampa. Entonces, en el caso de VTA, parece que hay un adaptador que se conecta a un taladro y tiene el hexágono del taladro y el hexágono de la rueda con una tuerca aquí. Y uno puede girar esta rueda con el taladro y después desgastarla en una lija. Porque estas llantas aquí, las Protoform, entre más gastadas estén, en realidad mejores son, especialmente en pavimento. Y es algo muy muy interesante. Ahora, otras personas también las acondicionan con diferentes líquidos. Eso no se permite, pero de todas formas lo hacían. Recuerdo que había veces donde yo perdía tracción y no hallaba qué hacer. Y las personas me decían, ¿qué estás utilizando para acondicionar las llantas? Les decía yo, pues nada, las reglas dicen que no se debe usar nada. Me dicen, no, es que tienes que usar algo, si no, no se van a adherir. Ay, bueno, Dios mío, ¿qué hacemos? Si todos lo están haciendo menos uno. No se crean, es broma. Bueno, sí, la mayoría sí lo hacían. Y luego también la otra cosa que hacen, no solamente con estas, pero con las llantas regulares, es que muchas veces adentro de estas tiene una esponja. Y la esponja es lo que determina lo firme o suave que es la llanta. Y muchas veces les cambian las esponjas o les ponen una esponja un poco más firme para que se adhiera un poco más. Bueno, depende de la superficie, es diferente en alfombra y en pavimento. Pero también en los otros coches, por ejemplo 17.5, muchas veces se tiene que usar la esponja con la que viene la rueda y a veces se las cambian. Entonces hay diferentes esponjas con diferentes firmezas. Hay unas amarillas, azules, negras. Realmente no hay una norma con los colores, pero dentro de una empresa sí hay una norma. Entonces, dependiendo la marca que ustedes compren, tienen ustedes que ver qué colores usan
y qué significa cada color. Entonces lo que viene siendo la densidad y la firmeza de la esponja se van a marcar con el color de la esponja. Pero claro, una vez montada la llanta a la rueda, pues no se ve el color. Y bueno, esas son unas de las pequeñas cosas que hacen unas personas para, como les digo, engañar a las personas sin que no se den cuenta y hacer trampa en las competencias. Que es desafortunado porque cuando los novatos comienzan a competir es algo que muchas veces los desilusiona y es por lo que se dejan, porque realmente es un pasatiempo muy costoso y si uno va a estar pagando una cantidad elevada para competir con la esperanza de ganar un premio, pero uno nunca gana nada y resulta que es por muchos de estos engaños. La verdad es que se va a desilusionar la persona y va a dejar de competir, y esto a la vez va a limitar cuántas personas entran y se quedan en este pasatiempo, que es algo triste porque realmente en muchos lugares ya se está perdiendo. En muchos lugares, no en todos. Bueno, dicho esto, espero les haya agradado el video, espero les sea útil la información, o por lo menos los haya entretenido. Dicho esto, les agradezco mucho, ojalá se suscriban y nos vemos hasta la próxima.